El periodismo es otro de los temas que tiene espacio dentro de la agenda paralela de esta cumbre iberoamericana. Aquí en Cartagena se está llevando a cabo el encuentro iberoamericano de periodismo joven y emprendedor, en el cual participan comunicadores de toda la región para analizar y entender los nuevos retos que tiene el periodismo en los países de Iberoamérica. Propósitos esenciales que el periodismo ha tenido siempre, pero con los matices de hoy. Vivimos una era de sobreabundancia de información, de sobreabundancia de datos, y el papel de un periodismo comprometido con el interés público no se limita a informar, a comunicar o a opinar, sino claramente debe hacerlo con un compromiso ético con la independencia, un compromiso profesional con la agenda propia y sobre todo con la decisión de investigar para profundizar, explicar y procesos que son cada vez más complejos y digámoslo claramente, le corresponde cada vez más al periodismo estar del lado de la verdad. Históricamente el periodismo ha estado del lado de muchas cosas, ha estado del lado del poder, ha estado también del lado del contrapoder, pero claramente estamos en un momento histórico en que si hay algo que le da sentido a al periodismo, en una era, como digo, de sobreabundancia de datos, de comunicación, de opiniones e información, en las cuales el periodismo no haría falta, excepto que el periodismo es el que al final tiene que proporcionarnos esa aproximación lo más seria posible a tratar de interpretar y de entender cuál es una verdad y, por supuesto, sabiendo que la verdad es elusiva, pero al fin y al cabo hay hechos y hay un rigor en esos hechos y hay claramente una vigencia de la noción de verdad cuando la noción de mentira se nos pinta de una manera perfectamente clara, por ejemplo, en los escenarios políticos. Estamos viviendo una era en que la política ha decidido usar la mentira como estrategia deliberada, sistemática, lo hemos visto en lo que se ha evidenciado, por ejemplo, del gran debate electoral de los Estados Unidos, que todos estamos siguiendo a la distancia, en la manera como en Inglaterra quedó claro que mucha de la argumentación que sirvió para atraer votos hacia la salida de la Unión Europea estuvo basada en la mentira, y las confesiones inclusive en este país de cómo se organizaron estrategias en las cuales claramente lo dijeron algunos de los artífices de esas estrategias, no nos interesaba informar ni explicar, sino lo que nos interesaba era promover la indignación y apelando en distintos casos a distintos recursos. En fin, todo eso nos indica, hubo seguramente muchos de ustedes vieron esa portada tan interesante de The Economist hace un mes y pico, cuando tuvimos justo después de un encuentro que celebramos con la CAF en Washington, con los responsables de las ediciones periodísticas de medios globales y agencias de prensa de América Latina, y en que discutimos, este fue uno de los temas que discutimos, y The Economist sacó un muy interesante reportaje de portada sobre la era de lo que ellos llaman la post-verdad. Y allí, creo yo, ese es un tema relevante, es un tema que está en la agenda y tendremos que tratarlo. Por último, quiero referirme a otro proceso, y es el proceso de nuestra propia fundación. Esta fundación tiene 21 años, 2 décadas de existencia. Hace 20 años, en 1997, hicimos el primer taller de periodismo para Internet en San Paulo con Rosenthal Alves. Hoy, 20 años después, seguimos en la brega y estamos, ya el periodismo para Internet no es cosa de pioneros, no es cosa de lenguaje de futuro, de decir, más aún, cada vez tiene menos sentido decir nuevas tecnologías. Afortunadamente, ya eso lo echamos de lado. Lo que acabamos de ver en el premio Gabriel García Márquez de Periodismo, cuyos resultados dimos a conocer y cuyos premiados y finalistas nos mostraron y compartieron con nosotros, algunos de ellos están aquí presentes,
todo su trabajo en Medellín a fines del mes de septiembre. De los 12 finalistas, prácticamente todos pertenecen a este tipo de medios que son o emprendimientos digitales o medios construidos, digamos, con unas lógicas que no necesariamente corresponden a la de los medios tradicionales, basados pues en unas cuotas de mercado estables en ciudades o en países y muchas veces en una línea política definida. Son medios en los cuales hay un claro compromiso con la innovación, con la experimentación. Vamos a mirar todas esas experiencias, vamos a compartir, y la fundación, el proceso de la fundación que ha vivido estas 2 décadas siempre tratando de mantener no solo, digamos, siendo fieles al mandato de Gabriel García Márquez, tratando de mantener ante todo la pertinencia en sus enfoques, claramente está comprometido y se va a comprometer más a fondo. Y en este sentido este encuentro es un encuentro que nos sirve como fundación para planificar a nosotros y nuestros aliados nuevas actuaciones en los meses y años que están por venir para promover esta clase de periodismo que ustedes representan. Por lo tanto, quiero decirles que esperamos que en los intercambios en los cuales ya se les ha dicho, queremos que todos participen, que lo hagan de manera además muy rápida, muy concreta y muy propositiva, que de aquí salga una agenda de trabajo, una agenda de la cual la Fundación quiere ser un jugador en alianza con otros jugadores, con otras organizaciones e instituciones que saben que llegó el momento de darle un empuje definitivo a estas nuevas iniciativas periodísticas tan necesarias para que América Latina tenga la renovación, no solo América Latina, sino también lo estamos viendo claramente en España, lo estamos viendo también en Portugal, que todo el mundo iberoamericano viva esa renovación de periodismo que a todos nos hace una gran ilusión. Sabemos que el reto es grande, hay un reto muy claro que es el famoso problema de la sostenibilidad económica, pero también hay retos de esa relación con la tecnología, de las alianzas por establecer, de mantener la independencia, de todo ello vamos a hablar acá. Pero decirles que lo bueno, en nuestro caso, nosotros nos alimentamos de las alianzas, de los maestros, pero hay un proceso del cual, que viene todavía mucho más atrás, que es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez ya no está con nosotros físicamente. Están aquí, sin embargo, no solo sus ideas, sino también hasta sus socios de emprendimientos periodísticos juveniles. Y hemos querido por eso invitar, y mañana tendremos la conversación con el Mago Dávila, con quien hicieron un emprendimiento hace exactamente 65 años, en 1951, hacia estas épocas, hacia el mes de septiembre, se embarcaron en un proyecto periodístico singular que el Mago narra como nadie. Mañana vamos a tener al Mago, está con nosotros Jaime García Márquez también, que en ese momento apenas gateaba, era muy niño, pero que mañana también si quiere podrá aportar datos, porque qué bueno darnos cuenta que toda la vida lo importante ha sido, y cuando oigan mañana al Mago, que es un joven de 86 años, hablando de los proyectos de hace 65 años, darnos cuenta que ese espíritu, que lo que importa es ese espíritu, y que ese espíritu va buscando sus cauces en todas las épocas, con las herramientas de cada época. A veces vemos experimentos como por ejemplo el de Miguel Ángel Aguilar, que acaba de hacer un gran experimento periodístico que fue su periódico Ahora, y se vive el experimento, y si hay que cerrar hay que seguir adelante y seguir probando
y hasta que se van afianzando unos proyectos y vamos cambiando y transformando la percepción de la realidad para que esa realidad se parezca cada vez más a la verdad y no a los estereotipos o las mentiras que algunos quieren instalar y que quieren que se vuelva nuestro foco de análisis y de comprender la realidad. Así que pues, perdonen que me haya extendido un poco, quiero agradecerles a todos la participación y además de eso, desde ahora hagamos una convocatoria de esas libres que hacemos, pero que no nos falle, porque una vez invitamos a Marisol Argueta en San Salvador, en uno de estos encuentros, a que fuera a bailar con nosotros. Yo la propuesta, se la voy a hacer muy oficialmente a doña Rebeca Greenspan, es que el baile va a ser mañana en la noche, que no se nos escape, que la queremos ver allí presente con toda esta representación, y lo mismo para ti, Mercedes, del periodismo joven y emprendedor del mundo iberoamericano. Muchas gracias. Tiene la palabra Mercedes Flores, directora del Centro de la Cooperación Española. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, en nombre de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de este centro de formación. Vamos a dar inicio al acto de inauguración del Encuentro Iberoamericano de Periodismo Joven y Emprendedor, Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación. Las entidades organizadoras son el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Asociación de Periodistas Europeas. Como aliado, la Secretaría General Iberoamericana y apoya la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Les quiero presentar a quienes me acompañan el día de hoy en esta mesa presidencial. Por una parte, la señora Rebeca Greenspan, Secretaría General Iberoamericana de la SEGIP, el señor Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, el señor Flavio Vargas, responsable de comunicación digital del Banco de Desarrollo de América Latina, y Jaime Abello, director general y cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Primero que todo, les quiero reiterar el saludo de bienvenida en nombre de todo el equipo de este centro, quienes les vamos a acompañar durante estos próximos días de actividad, esperando que se sientan especialmente cómodos en estos espacios dominicos, que son la sede del Centro de Formación de la Cooperación Española. Por otra parte, quiero informarles que se encuentran en uno de los 4 centros de formación que tiene la Cooperación Española en el ámbito iberoamericano. Estos centros de formación son unidades de gestión de conocimiento especializadas en contribuir al proceso de reforma y modernización del Estado en América Latina a través de un programa que es el programa Interconecta, es el plan de transferencia, intercambio y gestión de conocimiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Este plan, quiero informarles que es una decisiva apuesta estratégica del Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para llevar a cabo una cooperación intensiva en el fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante la formación, la capacitación técnica, la transferencia, el intercambio de conocimiento, y es un conocimiento siempre aplicado al desarrollo. Está centrado sobre todo en las políticas públicas. La idea es que los países, a través de sus técnicos sectoriales, puedan tener un espacio para el intercambio aplicado, como les digo, al desarrollo, fundamentalmente un desarrollo que apunta a mejorar los niveles de cohesión social. Se trata, por tanto, de un conocimiento que tiene como fin fundamental apoyar, impulsar los procesos de reforma y modernización del Estado, sobre todo a través de quienes se encargan de la reforma, de la gestión institucional, de las políticas públicas en la región, pero también de los nuevos actores sociales que emergen con voz propia en el marco de la nueva Agenda de Desarrollo de 2030, empresa, academia y ustedes, los medios de comunicación. Para la Cooperación Española, la promoción de estos espacios de generación e intercambio
Cobra además especial sentido en su contribución al espacio iberoamericano de cooperación y conocimiento que promueve la SECIP, y en este amplio marco se sitúa también esta reunión de medios de comunicación y periodistas, quienes desde su actividad profesional son actores generadores de oportunidades de cambio social en un mundo en transformación y deben favorecer con su trabajo el desarrollo humano desde una perspectiva económica, social, así como contribuyen también a la consolidación del Estado de Derecho en los países de la región. Su papel de veeduría, de fiscalización, contribuye a que exista una mejor gobernabilidad, a que se den las condiciones para que esto sea posible y vaya por un buen cauce. Además, promueven el diálogo y el debate en la sociedad. Una sociedad sin estos elementos hace también imposible la gobernabilidad, y por ello los medios son el escenario por naturaleza donde es posible debatir y dialogar. En este sentido, los medios tienen un papel esencial que jugar a favor de la gobernabilidad como el escenario ideal donde se mueven las ideas y las opiniones. Adicionalmente, si estas provienen de jóvenes e innovadores periodistas, las oportunidades de cambio son siempre mucho más acusadas. Esperamos que el intercambio de experiencias sea fructífera, que puedan construir redes entre ustedes que faciliten la comunicación y la concertación a futuro, y también que se sientan especialmente cómodos en estos espacios de la Orden de los Predicadores, y si la agenda lo permite, en estos 3 días también puedan disfrutar de algunos de los más bellos espacios de esta maravillosa ciudad de Cartagena de Indias. Muchas gracias. Vamos a continuar en este momento con las palabras del señor Jaime Abello. Muchas gracias, Mercedes. Yo voy a saludar a mis compañeros de mesa refiriéndome a los procesos que cada uno de ellos representa. Primero al lado Mercedes. La cooperación española en Cartagena es un polo cultural fundamental. Es un apoyo para muchos procesos de ciudad, quiero agradecerlo, y en el caso de la Fundación, recordar siempre que desde la primera de nuestras actividades la hicimos en la antigua Casa de España, la sede anterior de la cooperación española. Eso fue en el año de 1995 y seguimos colaborando. A mi lado está, a la derecha, Diego Carcedo. Diego Carcedo es el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Ha venido con un grupo en el cual, de manera muy importante, y habría que destacar por ser del núcleo directivo, a Miguel Ángel Aguilar, gran periodista español y secretario general de la asociación, y a Juan Oñate. Ellos inventaron hace muchos años los foros eurolatinoamericanos de comunicación. Yo recuerdo haber participado en 1994 en la cumbre que en ese año se hizo aquí en Cartagena de Indias, cuando yo era gerente de Telecaribe, el canal regional de televisión, del foro, en el momento en que estábamos justamente en los trabajos de planificación de la fundación que estábamos creando con Gabriel García Márquez. Luego, a petición de la CAF, tuvimos el honor de vincularnos a estos foros y llevamos siendo aliados muchos años. Este año nos toca del lado americano ser los anfitriones, lo hacemos con mucho gusto y también hemos querido darle un giro a los foros eurolatinoamericanos desde el punto de vista temático y desde el enfoque de la convocatoria, y eso ha sido convenido con nuestros otros compañeros de mesa, que son la CAF, representada por Flavio Vargas. La CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, es ante todo una institución que promueve el desarrollo económico y social con instrumentos financieros, pero tienen un programa de cooperación muy amplio, dentro del cual se ha estructurado, entre otros muchos proyectos que tienen, una alianza con nuestra fundación. Esa alianza representa 15 años de trabajo continuo por el periodismo en América Latina. Un trabajo siempre basado en una identidad, ante todo,
de principios y de objetivos de promover un periodismo ético, un periodismo independiente, un periodismo profesional. Es un honor para nosotros ser aliados de la CAF y de la APE en los foros, hoy en su versión 22ª, Encuentro de Periodismo Joven y Emprendedor. Y finalmente, tengo que decir que para mí es un honor enorme que la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, a quien he seguido desde hace muchos años, como líder, como política, como diplomática, como una persona siempre preocupada por muchos frentes, pero sobre todo por el frente del desarrollo social en nuestro continente, y que ahora le corresponde a Rebeca llevar la Secretaría General Iberoamericana, que es la Secretaría justamente de las cumbres y la Secretaría de la unidad de este gran espacio de alianza cultural, política y de proyectos que es la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Y el proceso que Rebeca representa es un proceso que llega a Cartagena en su 25ª versión. Es realmente muy importante que exista este espacio de diálogo, de cooperación, de unidad de nuestras naciones, y se hace en un país que lo recibe en un momento de una coyuntura política fundamental, un país que está luchando por la construcción y por asumir un compromiso definitivo con la paz. Yo quiero agradecerle a Rebeca todo el entusiasmo con que la CEGIP ha decidido, que siempre estuvo presente, por supuesto, con estos foros. Esta vez ha querido convertirse en aliado, hacer partícipe y ayudarnos a imprimir un giro, como decía, temático. El giro básicamente es que hemos querido convertir en consonancia con los temas que dan lugar a la agenda central del diálogo político que va a haber en la cumbre, y alineado, me imagino, porque no somos el único encuentro previo que se hace, hay varios que se van a dar, hay encuentros de jóvenes, hay encuentros de empresarios. Pues hemos querido que nuestro tradicional encuentro del Foro Euro-Latinoamericano, en consonancia con los temas de esta cumbre, junte las nociones del periodismo, que es lo que nos interesa, de la juventud, del emprendimiento. Y hemos hecho una convocatoria de la cual todos ustedes hacen parte, y aquí quiero darles a todos ustedes las gracias por haber atendido esa invitación, por estar aquí presentes y por representar prácticamente a casi todos los países de este gran ámbito cultural y político que es Iberoamérica. Gracias, Jaime, muchas gracias a todos por venir. La verdad, este encuentro, digamos, nos gusta mucho el tema, la gente que está, ya de muchos conocemos la trayectoria, creo que hay una mezcla muy interesante. Quiero agradecer especialmente, bueno, a ESID, que nos da este espacio que es buenísimo, en una ciudad llena de historia, que tiene, digamos, si saben ver los detalles que hay en las calles, en los techos de las casas y en las placas que hay en las paredes, se van a dar cuenta que hay una cantidad de historias, que no solamente que son las historias populares que la gente cuenta en la calle, sino que muchas de ellas son el origen de relatos, no solamente de Gabo, sino de otros narradores de esta zona. Bueno, ya Jaime explicó bastante bien nuestra relación, en la cual, digamos, la FNPI y CAF vienen haciendo muchas cosas desde hace 15 años, y una de estas es el foro con la APE, que ha sido un socio fundamental, la verdad, para acercarnos al mundo iberoamericano, y en este caso pues cae muy bien, y coincido con Jaime que es un honor que Rebeca esté aquí, porque no solamente digamos, por quién es, por lo que representa la CEGIP, sino también porque digamos, tiene un papel fundamental en la cumbre,
y a pesar de que me imagino que está llena de trabajo, está acá o sea, de trabajo hasta arriba, está aquí con nosotros, lo cual de verdad nos hace sentir muy bien, muy honrados. Y bueno, ¿por qué digamos que hacemos nosotros? Digamos, es un Banco de Desarrollo de América Latina que hace, digamos, con la APE, que es la Asociación de Periodistas Europeos, con la FNPI, que es iberoamericano, con la CEGIP, ENAICID. Y bueno, no, en realidad CAF tiene ese nombre, pero es un organismo iberoamericano. CAF lo conforman 19 países, entre ellos España y Portugal. Y se preguntarán ustedes qué pinta CAF en todo esto, que es un banco de desarrollo, en un evento de periodismo. Y bueno, parece que pensar un poco, bueno, ¿qué hace CAF? Que presta plata para que se hagan proyectos en los países, pero ya cuando se conoce un poco mejor se ve cuál es la gracia de esto, y es que estos proyectos buscan que el desarrollo de los países, que no es otra cosa que se mejore la calidad de vida de la gente. Pero CAF no solamente presta plata, sino que busca dar un valor agregado con la producción del conocimiento y el impulso no solamente, digamos, en el aspecto público, sino en el sector privado, con ese conocimiento y con el crédito, para que sucedan ciertas cosas relacionadas con el desarrollo. Entonces trabajamos en temas de TIC, de emprendimiento, de jóvenes, de educación, que son todos temas que tienen que ver con la cumbre. Y también hace tiempo estamos tratando de impulsar en los países algo que llamamos la transformación productiva, que no es otra cosa sino de fortalecer el modelo de los países para cambiar de materias primas a otro tipo digamos, a una producción diferente que tiene que ver más con el conocimiento y con la información, que son, bueno, y el tema de los servicios. Como saben, bueno, las materias primas bajan y entonces nuestros países comienzan a tener un crecimiento bajo, porque nosotros lo que hacemos es exportar esas materias primas. Entonces estamos buscando, bueno, ¿qué hacemos? Y resulta que el periodismo, cuando ya lo ven, es algo que tiene que ver, que cumple todos los requisitos que se piden, digamos, con la transformación productiva. La industria periodística, los medios de comunicación, son empresas, han sido el canal tradicional del periodismo, y resulta que, bueno, que en este momento está pasando por una etapa que yo no llamaría de crisis, pero sí es una etapa de transformación, en la cual, bueno, hay problemas de sostenibilidad, hay retos, como decía Jaime, que tienen que ver con la tecnología, hay retos en distintos aspectos, y está cambiando también un poco el papel del periodista. Pero la industria periodística y el periodismo como tal están muy vinculados desde ese punto de vista a lo que se espera que sea el desarrollo de América Latina. Y no solamente, digamos, por lo que es la industria, sino también por el papel del periodismo. Ya Mercedes lo decía, bueno, que el periodismo tiene un papel fundamental en la gobernabilidad, tiene un papel fundamental en la transparencia. Digamos, el periodismo es el camino por el cual muchas organizaciones, incluidas nosotros, sabemos qué es lo que está pasando y podemos escuchar a la sociedad, los gobiernos, las administraciones públicas. Por eso el periodismo tiene una importancia muy grande en la política pública. Entonces, bueno, en ese marco, digamos, el periodismo también es innovación. Nosotros trabajamos con temas de innovación, con temas, bueno, como lo decía antes, de emprendimiento y de jóvenes. Entonces creo que estamos metidos en el mismo momento, en la misma situación, y además estamos viviendo un cambio digamos que del papel del periodista. Digamos, el periodista en su esencia, esto se ha discutido muchísimo desde hace años, desde que Internet se llamaban las nuevas tecnologías, que eso ya, bueno, ya pasó. Se ha discutido mucho cuál es el papel del periodista. El periodista sigue siendo esencialmente lo mismo, sigue trabajando por lo mismo, sus objetivos son similares, pero su papel o el espectro de lo que tiene que ver con la producción periodística es mucho más amplio por los retos que tienen que ver con la tecnología, porque hay que aprender a usar la tecnología. Y en este momento, para lo que nos convoca, con lo que tiene que ver con que si vamos a hacer una empresa, vamos a hacer un emprendimiento, tenemos que aprender a que sea sostenible, a que la cosa funcione. Digamos, a mí una de las cosas que más me angustia, lo cuento en estas cosas, como trabajé en la fundación, es que, digamos, las empresas periodísticas tengan ciertas crisis financieras y la gente pierda su trabajo, disminuya la calidad, que bueno, que eso sucede en todas las empresas, pero bueno, como lo que nos interesa es el periodismo, lo que buscamos es que eso no suceda, digamos, que se fortalezca, que mejore la calidad, que haya sostenibilidad empresarial, que realmente, digamos, la empresa de periodismo sea algo que aporte no solamente por la misión periodística en sí, sino que además que la industria sea algo sostenible,
algo que se pueda llevar a cabo, algo que cree empleo, que digamos que garantice un marco de desarrollo para la calidad periodística, que la gente esté tranquila haciendo periodismo. Y bueno, es un camino que yo creo que es largo, que es difícil, que no tenemos todas las respuestas, pero esto ya se había discutido antes, hace mucho tiempo en la fundación. Hubo una reunión en una de las salas, la sala más grande donde se hacían los talleres, algunos de ustedes estuvieron ahí, y una reunión de planeación estratégica, porque bueno, habíamos recibido algunas críticas de, bueno, qué era el nuevo periodismo, si el nuevo periodismo era lo que hacía Truman Capote, y digamos, hablar de nuevo periodismo en 2000 ya no era nuevo, digamos, con las nuevas tecnologías ya no son nuevas. En ese momento, cuando hablamos de ese tema, lo que se dijo, bueno, el nuevo periodismo es lo que está pasando ahora, es la transformación que se está viviendo, este cambio que están viviendo los periodistas es eso mismo, esa es la transformación, el periodismo entonces joven, emprendedor, que está innovando, que está experimentando, que está sujeto al ensayo y al error, que es el camino del éxito, tiene en este momento, digamos, yo creería que con lo que estamos aquí y en ese contexto, estamos viendo lo que es el nuevo periodismo, que no es lo que va a venir, sino lo que está sucediendo y lo que se está creando. Entonces, bueno, para CAF, ¿por qué le interesa? Bueno, porque básicamente el nuevo periodismo pasa por el tema de las tecnologías, que trabajamos con tecnologías, por el tema de la conectividad, internet, que trabajamos con las TIC, con el tema de educación, cómo nos vamos a preparar para poder asumir estos retos que tiene el periodismo. Con el tema de emprendimiento, bueno, cómo se puede crear emprendimiento sostenible de buena calidad en América Latina. Y bueno, con el periodismo por el tema de gobernabilidad, de fortalecimiento de la democracia y también de transparencia, por lo que decía al principio, de que nos permite a nosotros ver y saber qué es lo que está pasando en toda Iberoamérica, que es nuestro campo de acción. Gracias. Buenas tardes. Me sumo a cuanto se ha dicho hasta ahora. Me sumo en primer lugar al recuerdo que aquí nos supone la memoria de Gabriel García Márquez. Me sumo al reconocimiento que se está teniendo a nuestros patrocinadores, y empezando por la Agencia Española de Cooperación, por el Banco de Desarrollo de América Latina y, por supuesto, a la secretaria iberoamericana, por su presencia. Sabemos que la señora Bristam tiene en estos momentos quizás los días más complicados del año de trabajo, y por lo tanto el esfuerzo que supone que haya venido a participar con nosotros en la inauguración de este seminario merece un doble agradecimiento. También, por supuesto, quiero agradecer a todos ustedes la presencia y expresar el reconocimiento a nuestros socios de la Fundación del Nuevo Periodismo, bueno, por la buena relación que mantenemos desde hace muchos años, y sobre todo por el acierto que ha supuesto la elección del tema que aquí va a ser abordado, hablar del periodismo joven, el periodismo de emprendimiento. Estamos en la 22ª edición de este foro. Creo que ya esto significa o representa la importancia que ha ido cobrando a lo largo de todos estos años. Cada año ha abordado una cuestión diferente, pero este año la verdad es que la Fundación del Nuevo Periodismo y su presidente Jaime Abello han acertado, yo creo que por dos razones. La primera, me parece que por darle un contenido de actualidad máxima al propio periodismo, porque ahora mismo, desde luego, estamos asistiendo a una etapa de grandes cambios en el periodismo. Si echamos la vista atrás y vemos la historia del periodismo, enseguida nos podemos dar cuenta de algo que no ha variado en todos los cambios que ha experimentado la profesión, la actividad periodística, a lo largo, ya diría, que de los siglos. Y ha sido la importancia que siempre han tenido los progresos tecnológicos para ir avanzando en las diferentes formas del periodismo. Hay muchos ejemplos que podría aportar aquí. Me limitaré a uno que quizás muchos recuerden y que ha sido enormemente espectacular. Cuando en los años 50, más o menos, apareció el boom de la televisión, todo el mundo dio por sentenciada la radio. La gente decía, bueno, pero realmente a partir de ahora, si los programas se van a poder
ver, además de escuchar, la gente va a optar por la televisión y no por la radio, en que solo se pueden escuchar. Se escribieron miles y miles de necrológicas por la radio, todo el mundo la daba por difunta, pero es de aquí que la tecnología descubrió los transistores, y esto permitió un desarrollo importantísimo de la forma de seguir y acompañar la radio, hasta el extremo de que hoy en día la radio es el medio de comunicación que quizás tiene más garantizado su futuro, porque tiene una ventaja por encima de todos, que es que la radio se puede seguir haciendo otras muchas cosas, lo cual no ocurre ni con la televisión, ni con el libro, ni con el disco, ni siquiera tampoco con Internet. Con la radio sí, podemos conducir y escuchar la radio, podemos estudiar y escuchar la radio, se puede trabajar en muchas facetas y escuchar la radio. Pero la radio de los años 50, cuando apareció la televisión, era una radio espectáculo, la radio de las telenovelas, la radio de los espectáculos musicales, que naturalmente estos, con la aparición de la televisión, se dieron por liquidados, porque ahí sí que perdieron todo su peso. Y aquí vino el segundo factor, que fue la reacción de los profesionales de la radio, que se dieron cuenta de que tenían en sus manos un instrumento excelente para comunicarse con los demás, pero que lo que venían haciendo hasta ese momento ya había quedado desfasado porque había otro medio que lo podía hacer con mayor perfección. Y de ahí la evolución que se produjo en la profesionalidad de la radio, que es la que ahora mismo le está dando toda la importancia que ha adquirido. Estamos ahora mismo en un proceso bastante parecido. Estamos permanentemente hablando de cómo están cayendo el periodismo tradicional, el periodismo impreso. Hay muchos que dan también como una fórmula de periodismo prácticamente sin futuro. Yo no diría eso con tanta contundencia y desde luego no con tanta proximidad, pero lo que es evidente es que han aparecido unas nuevas tecnologías, un desarrollo tecnológico realmente impresionante que atiende de alguna manera a todas las facetas que implica el periodismo y que lo están cambiando de una manera impresionante y además que nos anticipan que lo cambiarán muchísimo más en el próximo futuro. Ahora mismo todavía el periodismo digital está conviviendo con el periodismo impreso, pero cada vez ganándole terrenos al periodismo impreso. Y cada día vemos que esto de Internet, de las redes sociales, que todavía no sabemos muy bien dónde va a llegar o dónde va a acabar, porque está en plena evolución, en pleno progreso, pero que sabemos que no va a quedarse aquí y nos entran unas dudas muy grandes y es cómo va a ser el periodismo del futuro que aproveche todas las ventajas que le ofrecen los nuevos medios tecnológicos, los satélites, la informática, en fin, todo lo que ustedes saben muy bien, cómo se va a aprovechar eso al máximo para conseguir que el periodismo cada día sea mejor, para que mejor cumpla su función. Y esto contribuirá desde la investigación periodística para darles mayor credibilidad a las noticias. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad se han dicho cosas muy interesantes ya desde esta inauguración. Yo quiero agradecerle muy especialmente a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, quiero agradecerle especialmente a Jaime Abello, que nos ha acogido desde el principio en esta idea de hacer un encuentro entre periodistas jóvenes en la región y hablar sobre el futuro del periodismo y el periodismo del futuro, las dos cosas, no sabemos cuál de las dos son ambas al mismo tiempo. Y Jaime ha sido realmente un amigo y un mentor en este campo. Jaime, gracias de verdad por todo lo que ha hecho la Fundación durante tantos años por Iberoamérica. Y la verdad decir que Gabriel García Márquez era un gran iberoamericano. No solo fundó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, sino también el Foro Iberoamericano con Carlos Fuentes, que todavía hoy en día se sigue reuniendo, inspirado, y la Escuela de Cine en La Habana. O sea, él realmente veía
el Atlántico como un puente y no como un abismo, como decimos muchas veces. Iba a las cumbres. Iba a las cumbres, Bueno, la cumbre lo ¿sí? buscaban él. Cuando vamos a ver, cuando veamos, claro, es cierto, pero cuando veamos la exposición de F que vamos a inaugurar, tenemos teníamos montones de fotos con Gabo, ¿no? A lo largo de todas las cumbres iberoamericanas. 25 años de cumbres, como bien dijo Jaime, cumplimos el 25º aniversario en esta cumbre de Cartagena, 25 años de relación ininterrumpida, de diálogo político y de plataforma de cooperación, que yo creo que son como los dos pilares de Iberoamérica, desde 1991, que fue la primera cumbre en Guadalajara. Yo sé que muchos tal vez de ustedes no saben exactamente qué es la Secretaría General Iberoamericana o qué es lo que hacemos en las cumbres, así que denme un pequeño espacio para tratar yo de decir cómo lo entiendo yo, cómo entiendo yo este espacio. Entonces, la primera cumbre se hizo en 1991 en Guadalajara. Yo creo que la evolución ha sido de alguna manera que comenzamos siendo cumbre de presidentes en el 91, pasamos a ser conferencia iberoamericana en el 2005, que es cuando se crea la Secretaría General Iberoamericana, porque del 91 al 2005 las cumbres sucedían sin ninguna institucionalidad. La institucionalidad se crea en el 2005 y yo digo que en el 2005 evolucionamos de ser cumbre a conferencia, porque ahí ya no solo eran los presidentes, sino que eran las reuniones ministeriales que teníamos entre cumbre y cumbre, era el foro cívico, era el foro parlamentario, era el foro de gobiernos locales, o sea, comenzamos a llegar a sectores distintos de la sociedad iberoamericana y de alguna manera lo que yo he planteado ahora es que debemos evolucionar de ser conferencia a ser comunidad, porque en realidad en el mundo de hoy la idea no es tener dos bloques de países dentro del espacio iberoamericano, los países ibéricos de un lado y los países latinoamericanos de otro. Para bloques de negociación o bloques de choque, porque los bloques se hacen precisamente vis a vis otro bloque. Para eso tenemos muchos en el mundo. Yo creo que la especificidad de lo iberoamericano es precisamente pasar a eso, a ser comunidad. Una comunidad de 22 países que se relacionan entre sí de manera simétrica y horizontal y de respeto mutuo en una gran diversidad, pero con un gran respeto entre todos, donde lo que estamos tratando de profundizar es aquello que nos une y no aquello que nos separa. Y yo creo que este concepto es un concepto muy importante por dos cosas que yo creo que hacen al espacio iberoamericano un espacio especial. Una, y esto me han oído muchos de ustedes decirlo muchas veces, es porque cuando a mí me preguntan si el espacio iberoamericano realmente existe, yo siempre digo, lo que existe es el espacio iberoamericano, lo que es un invento de la Secretaría General. ¿Por qué? Porque la Secretaría General lo que viene es a tratar de representar algo que ha sido construido en realidad por la gente, por los agentes sociales y económicos de esta región. Ha sido construido por la gente a través de la historia, a través de las lenguas, a través del sincretismo, a través de las culturas y del encuentro de las mismas. Ha sido construido por las familias, por las afinidades, por las relaciones, ¿no? No ha sido construido ni inventado ni por los presidentes ni por mí. Entonces los presidentes lo que inventan es la Secretaría General Iberoamericana para darle continuidad, profundidad, para seguir construyendo la densidad de esas relaciones que son relaciones realmente de abajo hacia arriba en el espacio iberoamericano. Y eso es un capital y un valor que yo creo que no debemos perder, y por eso es tan importante también este encuentro, para seguir precisamente construyendo esto de abajo para arriba, por los agentes sociales y económicos de la región, por la ciudadanía. La segunda cosa que me parece especial de lo iberoamericano es que me parece que somos reflejo
de algo en lo que yo creo profundamente para poder construir un mundo mejor, que es todo este tema de construir identidades incluyentes. Y el espacio iberoamericano refleja eso. Uno de los libros que a mí me parecen más importantes en Amartya Sen, porque siempre nos referimos a Amartya Sen por el paradigma de desarrollo humano, pero en realidad él escribe este libro sobre violencia e identidad. Y lo que dice es precisamente eso. O sea, gran parte de la violencia y de la reflexión que tenemos que hacer sobre el mundo de hoy es el hecho de que se supone que tenés que escoger una identidad, y escoger una identidad implica de hecho excluir al otro. Porque cuando solo podés ser una cosa a la vez, por tanto los demás solo pueden ser eso, el otro, el que no es igual a mí. Las identidades incluyentes parten de reflexionar sobre el hecho de que todos somos muchas cosas a la vez. Yo no tengo por qué dejar de ser costarricense para ser iberoamericana. Yo puedo ser ambas. Y en ese elemento, al igual que podemos poner aquí una serie de ejemplos en términos de qué significa este elemento tan importante de construir identidades incluyentes. Y América Latina, junto con Iberoamérica, son eso. En esa diversidad, en ese encuentro entre lo ibérico, lo indígena, lo afrodescendiente, más todas las migraciones que recibimos en el continente. El hecho de que nuestras lenguas se han alimentado por todo este tiempo, inclusive el tema del español y el portugués, donde puede haber intercomunicación entre nuestras lenguas, donde cada uno de nosotros debería hacer el esfuerzo de poder expresarse en la lengua donde se siente mejor entendiendo la otra, que es una de las cosas en las que estamos trabajando mucho durante este tiempo. Y eso no es menor en el mundo de hoy, que es un mundo donde más bien vemos una gran fragmentación. Y aquí voy a hacer una reflexión sobre el tema que nos atañe y sobre de las preocupaciones realmente que tenemos. Porque yo recuerdo cuando cayó el muro de Berlín, fui a un seminario en Nueva York y discutíamos si el mundo iba a ser mejor. Muchos de nosotros estábamos muy entusiasmados, muy optimistas. Creíamos que íbamos a gastar mucho menos en armas, íbamos a poder dedicar mucho más los recursos del mundo al terminarse la Guerra Fría, a la educación, a la salud, a la gente, a las necesidades básicas. Creíamos que el mundo iba a ser más pacífico. Y yo recuerdo muy bien que surgió la pregunta del único pesimista que había en el cuarto, que probablemente, desgraciadamente, resultó predecir mejor lo que iba a pasar que nosotros, los que estábamos muy optimistas entonces. Y él decía que no sabía si un mundo más multipolar iba a ser también un mundo más multilateral, que un mundo más multipolar también podía ser un mundo más fragmentado, con pequeños poderes regionales que combatían entre sí y que trataban de tener su hegemonía sobre la región en la que radicaban. Y esa pregunta sigue siendo cierta hoy. Y yo creo que Iberoamérica es un ejemplo precisamente de una región que quiere más multilateralismo. Iberoamérica es una región que tiene esa voz. Yo digo que la elección del secretario general de Naciones Unidas en la figura de Antonio Guterres y el premio de la paz, el premio Nobel de la Paz para el presidente Santos, son un reflejo de esas dos cosas, de la apuesta por más multilateralismo y por un mundo más pacífico que tiene Iberoamérica. Y por eso tan importante el tema de la paz aquí en Colombia, con el que yo creo que todos nos sentimos aquí en ese marco, ¿no? Todos sentimos la necesidad de poder hacer lo que esté en nuestras manos para apoyar el proceso de paz colombiano, porque yo estoy convencida de que si bien pueden haber diferencias de cómo alcanzarla, todos los colombianos quieren
quieren la paz. Y yo estoy, espero realmente que eso sea posible en el corto plazo para Colombia. Jaime, que yo sé que has sido vos pues un defensor tan intenso de este proceso. Pero yo creo que ese es el tema de Iberoamérica. El tema de este espacio iberoamericano es poder construir sobre aquello que durante todos estos siglos se ha hecho precisamente por la gente, por esa comunidad que queremos crear. Y ese es nuestro desafío ahora, cómo en este nuevo mundo, dentro de esta intoxicación, pero no es toxicación. Infoxicación. Es que de repente se equivoca uno y es malo. Un buen neologismo, infoxicación. Infoxicación. Dentro de esta infoxicación, ¿cuál es la narrativa que estamos construyendo dentro de lo iberoamericano? Y por eso tan importante también el encuentro en el que estamos hoy. Lo segundo que quiero agradecer, hablaba del nuevo periodismo iberoamericano y de Gabriel García Márquez y de este proyecto, es darle las gracias de verdad a la Asociación de Periodistas Europeos. Aquí está Diego Carcedo con nosotros, Miguel Ángel Aguilar, Juan Oñate, realmente íconos y referentes del periodismo, no solo en España, sino en toda la región. Muchísimas gracias de verdad por permitirnos estar acá. Al Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, que yo quiero resaltar, no solo el hecho de que ha sido un socio que nos hemos sentido privilegiados, nos ha acompañado siempre, sino que la CAF representa un fenómeno interesantísimo en el desarrollo de la banca de desarrollo en el mundo, que son los bancos regionales, que eran extremadamente débiles en el pasado. La CAF comienza siendo un emprendimiento de un puñado de países para convertirse. Yo creo que en este momento prestan lo mismo que el BID, ¿no? Lo mismo, es la cartera similar al BID y al Banco Mundial en América Latina. ¿Verdad? Cosa que no hubiéramos podido prever hace algunos años. Y este es un esfuerzo que surge de la región para la región. Así que la CAF es realmente un experimento que vale la pena ver y analizar, pero además celebrar lo que han hecho durante todos estos años. Y por supuesto estar aquí en la ESID, Mercedes, muchas gracias. Esta ha sido siempre una casa para todos nosotros, en todos los lugares. Los centros de formación de la agencia han sido excepcionales en su aporte a la cultura, a lo social, a la capacitación. Hemos estado aquí muchas veces con muchos sombreros distintos, así que muchas gracias de verdad siempre por recibirnos. Mi segunda reflexión es sobre esto del periodismo joven y emprendedor. Joven, no sé si por edad o por innovación. El abuelo de un amigo mío decía que uno es joven mientras tenga más ilusiones que recuerdos, decía. Bueno, yo creo que aquí habemos muchos jóvenes que tenemos más ilusiones que recuerdos. Y yo creo que hablamos del periodismo joven ciertamente no por edad, sino por lo nuevo. Y creo que la Fundación Nuevo Periodismo es eso, es la renovación constante del periodismo en cada una de las etapas en las que nos ha tocado vivir. El término de la renovación constante, de la renovación de la forma y el contenido. Y joven también me parece este encuentro en rescatar un valor en que nosotros hemos insistido, que es en el diálogo intergeneracional. Yo quiero ser muy sincera, yo creo que nosotros tenemos que oír a los jóvenes, tenemos que ver qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, cómo lo ven, cómo lo organizarían, cómo ven el sistema político, el sistema social. Pero también creo que no es malo que los jóvenes nos oigan a nosotros. Yo he dicho que con respecto a la democracia, hay una diferencia de cómo vemos el sistema político. Nosotros no vemos la democracia como un dato, porque para nosotros la democracia es una conquista.
Yo creo que para muchos de los jóvenes que han vivido en democracia, la democracia es más un dato, la juzgan más por la funcionalidad que por su valor intrínseco. Y yo creo que esa conversación tenemos que tenerla. Yo no sé si la democracia del futuro la organizáramos en los partidos políticos tal como nosotros creemos que debe ser organizada. Probablemente hay muchas otras formas de ver cuál va a ser el futuro de organizar el sistema político dentro de la sociedad, para garantizar eso, la paz, los derechos humanos, la voz. Creo que ahí nosotros tenemos que aprender, probablemente innovar, entender cuáles son esas nuevas tendencias. Pero creo que también debemos conversar de dónde vinimos y cuáles son los valores que traemos nosotros, de cómo vemos nosotros efectivamente la democracia. Y creo que ese es un tema importante, así como la verdad, como bien decía Jaime, de conversación intergeneracional. Y una de las cosas preocupantes es que vemos cada vez menos espacios para que eso suceda, para que haya esa conversación intergeneracional o dentro de la sociedad. Y podríamos, aquí se ha hablado mucho de cómo es que la revolución tecnológica y las telecomunicaciones han cambiado todo este espectro del periodismo. Yo quiero mencionar algunas de las cosas que me preocupan. La primera es que por un lado tenemos unos consumidores de noticias, digamos, que se nutren de muchas fuentes. Se ha perdido el monopolio de los medios, de un medio sobre, digamos, la producción de la información. Pero por el otro lado, al mismo tiempo que eso es cierto, también hay la tendencia contraria, que es informarnos solo con aquellas noticias que fortalecen aquello que ya pensamos. También existe ese lado, el lado donde yo leo solo aquello que ya me dice aquello en lo que ya yo creo, donde yo no contrasto lo que sé, lo que pienso o lo que he leído con nada distinto a aquello que solo refuerza aquello que ya yo creo que es la verdad. Y ahí también hay una gran preocupación, porque vemos eso, o sea, cuando nos preguntamos, claro, cuando nos preguntamos por qué uno puede mentir y mentir y mentir cuando hay tanta información alrededor que te dice que eso es mentira, y por qué sigue habiendo grupos absolutamente numerosos que no saben que eso es mentira, no creen que eso es mentira. Hay una gran resistencia a leer aquello que contrasta con lo que ya tú crees. Y esa es una gran preocupación en las tendencias que estamos viendo hoy en día. Y perdón, aquí estamos grabando todo. No hay nada off the record acá, ¿no? Nada. Pero muchas veces, cuando yo hablo con personas en Estados Unidos ahora, con la campaña electoral, ¿no? Pero hay gente que solo ve un medio de comunicación. Solo se informa a través de ese. Y cualquier otra cosa que diga otro medio es considerado nada más parte de la campaña política en contra de aquello que tú ya crees. Entonces esta capacidad más bien de encerrarnos en la comunicación, en lugar de la otra tendencia, que es abrirnos totalmente, y más bien donde nos es difícil navegar en la serie de informaciones que hay distintas, que muchos de nosotros de alguna manera creeríamos que es parte de lo que hay que hacer. ¿Cómo navegar en ese mar de información para tratar de encontrar las narrativas, la articulación? Para ello, también tenemos esta otra tendencia que hace que nuestras sociedades sean mucho más fragmentadas, y yo creo que promueven una gran polarización, que es uno de los temas difíciles, digamos, que estamos encontrando en la región, una creciente polarización entre las distintas posiciones dentro del espectro político y social. Mi segundo
punto es cómo desarrollar entonces herramientas para navegar dentro de estas dos tendencias opuestas. Una, para navegar en el exceso de información, y la otra, para navegar dentro del autismo, ¿verdad? Para tender puentes, para tratar de evitar precisamente que nos encerremos en posiciones enraizadas en una sola visión, que nuevamente lo que hace es separarnos del otro, hacernos imposible el construir ese capital social que es relacionarnos con el distinto, porque relacionarnos entre los iguales es lo que es fácil. Relacionarnos con el distinto, el poder oír, escuchar, entender al diferente es gran parte de la tarea y del reto que tenemos por delante. Yo creo que muchos de los retos que tiene hoy el periodismo son iguales a los retos que tiene el gobierno y la política, ¿no? Por un lado, cómo la combinación de todos estos factores ha generado una pérdida de confianza en las fuentes tradicionales de comunicación, en un mundo donde todos somos reporteros, porque ahora todos generamos noticia. La credibilidad, la autoridad es el bien más preciado del periodismo, ¿no? Y yo creo que lo dijeron acá muy bien Diego y Jaime, y también Flavio y Mercedes. Yo creo que también la nueva ciudadanía no soporta ser ignorada o tratada con condescendencia. Los medios de comunicación hoy enfrentan desafíos similares a los gobiernos, en tanto los ciudadanos no toleran que se les dé por sentado. For granted, dicen en inglés. Por sentado, diríamos en español. Sí, por asegurado, por garantizado. Y esto forma parte de este fenómeno más general de la transformación del poder tradicional, ¿no? Que han venido señalando varios autores. Y cómo encontrar los medios de coexistir y dialogar entonces con el periodismo ciudadano. Algunos dicen que los medios deben pasar del suceso al proceso, ¿verdad? Probablemente es parte de lo que discutiremos aquí. Y que uno de los bienes más escasos que tenemos hoy en día es la perspectiva, donde tenemos noticias todo el tiempo, 24/7, ¿verdad? Todos los días, a todas horas. ¿Quién nos puede dar perspectiva sobre las noticias y cómo navegar en la impulsividad, la instantaneidad, decía Diego? Bueno, y la impulsividad, ¿verdad? O sea, una información que lo que hace es mover las emociones y no necesariamente la razón. ¿Cómo ayudamos en ese proceso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo hacer que el contenido pueda ser también reflexivo y racional? No quitarle la emotividad y la impulsividad, pero estar acompañado por lo reflexivo y por lo racional. Bueno, termino con Iberoamérica nuevamente. Nosotros hemos lanzado un canal satelital iberoamericano, una televisión de televisiones, no para generar nosotros nuevos contenidos, sino para poder difundir muchos de los contenidos que se producen en el espacio iberoamericano. Hemos primero aunado los esfuerzos de todas las televisoras públicas de la región, precisamente para tener una parrilla que pueda difundir, que pueda llegar a muchos más iberoamericanos. Vamos a ver cómo nos va en este proyecto. Hay que, como decías Jaime, hay que ensayar, hay que probar, hay que ser audaz, y esperamos que el canal satelital iberoamericano, que ya lo pueden ver, sea una contribución en esta dirección. Bueno, los mejores deseos para el foro. No podemos terminar sin hablar nuevamente de Gabo y citar a Gabo. Gabo llamó al periodismo el mejor oficio del mundo y nos enseñó que una noticia nunca termina y nunca está todo contado. Bueno,
hoy estamos aquí para contar y para seguir en el proceso al que él nos convocó desde hace 22 años, desde hace 22 años. La mejor propuesta, en todo caso, que me han hecho hoy es la del baile de mañana. Así que ahí estaremos y muchas gracias a todos. Bueno, primero que todo quiero presentarles a quien se suma hoy en el momento de esta sesión final, que es Luis Tejada, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo, AECID. Quiero agradecerle a Luis que nos haga el honor de venir a compartir con ustedes esta despedida y reflexión final. También, por supuesto, a nuestros aliados en la organización, la Asociación de Periodistas Europeos, con la que llevamos 22 años. Yo por lo menos participé desde el año 94 y heme aquí que una vez más en Cartagena de Indias participo en estos encuentros originalmente bautizados como Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación. Diego Carcedo, con quien hemos compartido tantas veces en los encuentros previos a la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno, representa a nuestros amigos, colegas y aliados de la Asociación de Periodistas Europeos. Y con la CAF, que es un verdadero pilar estratégico de la Fundación, con quien tenemos una relación de 15 años de colaboración y gracias a quienes en un momento dado nos abrieron el espacio para forjar esta alianza con la Asociación de Periodistas Europeos, estará representada por Flavio Vargas. Tanto Diego como Flavio han estado activos en la moderación. Yo quiero resaltar lo siguiente. En primer lugar, darnos cuenta pues que hemos estado desde el mediodía del lunes hasta hoy en un encuentro que tuvo la capacidad de convocar 17 países. Aquí hubo periodistas y en representación de iniciativas periodísticas de 17 países. Alrededor de 50 personas, debatimos muchos aspectos, hablamos, no solo intercambiamos, sino conocimos casos, ejemplos muy interesantes de nuestros países y encontramos un escenario de gran diversidad que nos suscita mucho entusiasmo, en el cual vemos que hay maneras muy apasionadas, muy originales, muy singulares de abordar el periodismo, no solo en una perspectiva clásica de cumplir una tarea informativa, sino ante todo un periodismo que se propone construir ciudadanía, construir participación, mantener agendas propias y en crear comunidades de relacionamiento con sus audiencias, dentro de las cuales a su vez se busca abrir espacios de sostenibilidad y de mantenimiento de estos proyectos para plazos largos. Vimos que en todos los países se están viviendo proyectos muy interesantes. Un país a destacar es Cuba, justamente porque es un país que está en una transición, lo sabemos, de un periodismo de modelo regulado oficial a el surgimiento de iniciativas independientes. Rafael Escalona nos transmitió muy bien esa sensación, lo acaba de hacer ahora en la ronda de conclusiones, pero al lado de eso también casos maduros como el de Chequeado en Argentina, hubo ejemplos magníficos de España, y lo que encontramos es que definitivamente el ámbito cultural iberoamericano nos da un marco para reconocernos, para pensarnos, para colaborar y para buscar el afianzamiento de estos procesos en una tarea en la cual necesariamente
las alianzas, las ayudas, los aprendizajes, el intercambio de experiencias van a ser decisivos. Es un campo en que se está experimentando, donde hay unas dinámicas marcadas por el cambio tecnológico, que es constante, y donde además de eso se están tratando de construir nuevos modelos en un contexto de derrumbe de los antiguos paradigmas. Es decir, la confianza en unas maneras de hacer periodismo y de financiarlo, y de entendido el periodismo, por supuesto, no solo como oficio, como actividad ciudadana, como espacio inclusive creativo, sino como negocio, pues sabemos que está cambiando de manera decisiva, pero no solo se da el cambio desde el punto de vista de los modelos, etcétera, sino inclusive de darnos cuenta que en el espacio de las sociedades conectadas con redes, con plataformas digitales y con tanta participación directa de la gente, es también un espacio donde surgen muchas veces iniciativas comunicacionales, algunas abiertas, transparentes, claras, que no necesariamente son periodísticas, pero que realmente le compiten al periodismo, muchas de ellas surgidas de los ámbitos políticos, pero donde también vemos que campean la mentira, campean los ataques reputacionales, las campañas. Es decir, hay un terreno interesante, rico, lleno de posibilidades, pero también minado, donde allí no solo entonces interesa el aspecto experimental y el aspecto creativo y el aspecto de buscar modelos, sino también el compromiso de este periodismo nuevo con la verdad, un compromiso que es ético, pero que al mismo tiempo es el espacio realmente para perfilarse en una función cada vez más necesaria para la sociedad, que es que cuando abunda la información, la comunicación, todas estas iniciativas deben ayudar no solo a construir sentido en los relatos para entender los problemas que cada uno de nuestros ámbitos, tanto en los niveles locales, nacionales o regionales, estamos viviendo, problemas de distinto orden, político, social, en que el papel del periodismo es profundizar, investigar, explicar, sino también para empezar a distinguir una tarea que cada vez va a ser más importante, que es separar la verdad de la mentira. Hablamos mucho de eso, hablamos de cómo el poder tiende, los poderes de toda clase y los poderes oficiales o también los poderes ocultos tienden a usar de manera cada vez más abierta en el mundo de las redes y las plataformas, campañas o posicionamientos basados en la mentira. Lo hemos visto digamos, en los acontecimientos políticos globales más interesantes de los últimos tiempos, tanto en la campaña de los Estados Unidos como en el caso de la manera como se sostuvieron ciertas posiciones frente al Brexit, o cómo salió en el caso del debate electoral del no, el uso pues de unas estrategias comunicacionales que no necesariamente buscaban informar, sino sobre todo indignar, que fue como se definieron. Frente a eso, el periodismo nuevo, o digamos que es el nuevo en cuanto a la iniciativa, pero claramente es el de siempre en cuanto que cada vez más tiene que estar alineado con la verdad. Sabemos que el periodismo no siempre estuvo solo del lado de la verdad, muchas veces los medios hicieron parte del escenario del poder, pero el futuro de este periodismo que nos interesa es un futuro claramente que le vemos sentido por el lado de la independencia, del compromiso ético y de esa pasión por la agenda propia a la que ya nos hemos referido. Yo me he permitido extenderme un poco tratando de recoger el espíritu y transmitírselo a Luis Tejada, y lo hago sabedor de que AECIT, con la que la Fundación tiene una relación de tantos años, realmente nuestra primera
actividad se hizo en AECIT y siempre hemos encontrado las puertas abiertas, como esta vez, una vez más las encontramos en el Centro de Formación en Cartagena, en estos días de tanta actividad en los cuales se ha convertido en una sede muy importante de los distintos encuentros relacionados con la próxima cumbre, pero además en su momento en proyectos en los que participamos con el financiamiento de AECIT, que están muy conectados con lo que estamos viviendo. Uno de esos proyectos que tuvimos entre el 2008 y 2009 justamente nos permitió hacer el primer mapeo de emprendimientos periodísticos en esa época y las primeras acciones de trabajo con emprendimientos. Así que yo celebro que en esta clausura Luis Tejada esté participando y reconocerle a AECIT esa voluntad y ese interés en un periodismo que ayude a construir sociedades más informadas, sociedades más comprometidas con la democracia y con el desarrollo, que son los propósitos institucionales que nos unen, sobre todo en el marco de estas cumbres. Entonces, muchas gracias a todas las personas que participaron, que atendieron la invitación que les hicimos los aliados y a los equipos de trabajo, a los chicos y chicas que estos días no solo, y quiero solo mencionar a una persona que es o a dos realmente, que estuvieron muy al frente de la coordinación general, que fueron Jessica, ¿dónde está Jessica? ¿Me estás oyendo allá? Y José Luis Novoa, y a todo el equipo. Pero igualmente a los equipos de la APE, de la CAF y por supuesto a nuestros anfitriones de aquí del Centro de Formación y además muy especialmente a CEGIP. La vinculación de CEGIP a este año fue total, fue de un gran compromiso, no solo facilitándonos un aporte que permitió fortalecer el presupuesto para hacer una convocatoria tan amplia, sino con el interés y el compromiso personal de Rebeca Greenspan, que no nos puede acompañar por estar en otro de los eventos de estos días, pero que nos dedicó el lunes mucho tiempo en la inauguración, también en esa gratísima conversación que tuvo el primer día con Germán Rey, que por cierto, y aquí también una vez más al Mago Dávila por la grata conversación de ayer y por la inspiración de los emprendedores que nunca mueren y que no solo algunos ya están inspirando desde allá, sino que además de eso no hay edad para la pasión, para la energía, para el amor por los proyectos y por el periodismo, como lo demostraste ayer en la sesión, en la charla que tuvimos. Muchas gracias. Entonces, le doy la palabra a Diego Carcedo, presidente de la directiva de la Asociación de Periodistas Europeos. Buenos días, muchas gracias. Y es tradicional en ese tipo de clausuras que se siga un cierto orden. Primero, pues establecer un poco de conclusiones, segundo, marcar proyectos y tercero, los agradecimientos, que son importantísimos. Como todavía el jet lag sigue haciendo algunos efectos, yo no quiero que me pase el capítulo de agradecimientos y voy a empezar al contrario de lo habitual, agradeciéndoles a todos los que han intervenido en la organización de este foro en los diferentes aspectos. La verdad que ha sido una organización, yo diría que perfecta, modélica. También quiero agradecer al Banco de Desarrollo para América Latina, la CAF, por la aportación que ha hecho para que esto sea posible. Por supuesto, a la Agencia Española de Cooperación por todo lo que ha aportado, incluido la facilidad para tener esta sede tan estupenda, y naturalmente a nuestros socios, a nuestros aliados de la Fundación para el Nuevo Periodismo. Creo que
llevamos ya muchos años trabajando conjuntamente, es una colaboración muy fructífera, que es la que yo creo que en buena medida está contribuyendo a que esto sea posible y que nos esté marcando un ejemplo clarísimo de lo que se puede conseguir a pesar de la distancia geográfica que nos separa cuando se establece una buena comunicación y colaboración entre dos entidades, que ninguna de las dos puede hacer cosas demasiado importantes, puesto que no derrocha grandes cantidades de dinero. Pasa como con la mayor parte de los ejemplos que se presentaron aquí de iniciativas, pero que conjunta los esfuerzos para así conseguir unos mayores éxitos. Respecto a las conclusiones, yo tengo que decir que tengo el ordenador, pues no sé ya cuántas páginas, con las notas que he ido tomando en estos 3 días de debates y de intervenciones. Creo que aquí se han dicho cosas interesantísimas. Creo que aquí se han expuesto proyectos que me parecen realmente muy importantes. Yo creo que de aquí, ayer lo comentaba con Jaime Abello, de aquí estoy seguro que saldrán éxitos verdaderamente espectaculares, estoy seguro, tanto en lo personal como en las iniciativas. Y en este aspecto, pues la verdad es que creo que ha sido muy positivo estos 3 días, de debates, de seminarios, de coloquios, con esa participación de todos ustedes, también aportando ideas muy importantes, que ha sido fundamental para que esto yo, en mi opinión, lo considere un éxito. Y perdonen que diga éxito, no con inmodestia, porque mi participación ha sido mínima en la organización. Bueno, he participado en la inauguración, en un debate, pero en fin, el peso fuerte lo ha llevado la Fundación y lo ha llevado también la Asociación de Periodistas Europeos y especialmente su director, Juan Oñate, que está por aquí entre nosotros, y su secretario general, Miguel Ángel Aguilar, que también se encuentra entre nosotros. Como conclusión fundamental, de todas formas, y como satisfacción que me llevo para mí particularmente como periodista y también como persona, es que frente a ese pesimismo que se intuye muchas veces en otro tipo de reuniones de esta naturaleza, entre periodistas ya experimentados, entre fundamentalmente empresarios que tendrían del periodismo, los empresarios clásicos, que en muchos casos tendrían que estar estimulando la evolución que el futuro nos requiere, a diferencia de eso, de esos pesimistas que de vez en cuando incluso pues nos están ya anticipando la muerte de medios de comunicación tradicionales, la muerte de hasta un tipo que es el periodismo impreso, en fin, en definitiva, una crisis fuerte del periodismo. Escuchar todo lo que he escuchado aquí en estos 3 días, escucharles a todos ustedes, viendo el entusiasmo que ponen y los proyectos que están aportando, nos produce una satisfacción, repito, enorme, porque aquí salgo con la conciencia y la consciencia clarísima de que el periodismo está iniciando una nueva etapa que será muy pujante, que será una nueva etapa que se adaptará incluso más que hasta ahora a los nuevos tiempos y a los nuevos movimientos sociales, que de aquí saldrán ideas que se llevarán a cabo no solamente por parte de los que están presentes, sino también de otros que están también haciendo cosas similares en otros lugares, y que este seminario, este foro, irradiará para ellos una serie de experiencias muy interesantes, y por lo tanto que en este sentido podemos estar muy tranquilos. Y además también porque he observado en las intervenciones que, aparte de la exposición de los proyectos, de sus aspectos tecnológicos, también de las dificultades que encierra la financiación, pues he visto que hay algo que se sigue conservando con una gran pureza, que desgraciadamente no siempre en los medios convencionales es así, y es ese espíritu de servicio a los demás en el ámbito de la información, y también esa ansia que tenemos o que tienen ustedes de actuar con la máxima independencia,
respecto a los poderes públicos y respecto a los poderes privados, los poderes crematísticos, que también en muchísimos casos influyen incluso más o condicionan mucho más el periodismo que los poderes públicos. Finalmente, proyectos por parte de la Asociación de Periodistas Europeos, pues ¿qué quieren que les digamos? Llevamos 22 años y nuestros planes no pueden ser más claros y más decididos. Es seguir nuestra empresa conjunta con la Fundación para el Nuevo Periodismo, con quien hemos tenido pues muy buenas experiencias y desde luego obtenido muy buenas realidades, seguir colaborando en este campo de los foros iberoamericanos, pero también quizás en algunos aspectos más, que podamos establecer esa cooperación y que nos tendrán ustedes los próximos años, como hasta ahora, desde hace 22, sin fallar a esta cita anual, a este foro anual, dependiendo del lugar donde se organice, que eso ya lo tendremos que ir viendo, generalmente coincidiendo con las cumbres iberoamericanas, la ciudad donde se celebran las cumbres iberoamericanas, pero en los años intermedios, pues buscando otras sedes que estén seguros que las tendremos y donde seguiremos planteando cuestiones referentes al periodismo y a la comunicación, a los medios, etcétera, etcétera, a los antiguos y a los modernos, a los del futuro y a los presentes, para debatirlo entre todos nosotros. Espero que y estoy seguro que nos volveremos a encontrar con mucha frecuencia, porque realmente yo nunca me canso de decir que esta es la profesión que contribuye a que los que estamos metidos en ella nos reencontremos con más frecuencia, cambiando generalmente de medios para los que trabajamos, en participación de eventos distintos como pueden ser estos foros. Yo aquí me he encontrado con algunas personas con las que ya había coincidido en otros, en etapas anteriores, y tengo que decir, se lo digo a mis alumnos en la universidad con mucha frecuencia, cuidado que siempre nos acabamos encontrando, y yo evidentemente me encuentro con muchos alumnos que ya son periodistas muy formados y muy influyentes. Algunos no los recuerdo por el aspecto, cuando se me presentan siempre les pregunto, ¿te he suspendido por casualidad? Porque entonces me odiarás, pero en fin, como suspendo poco, pues no se da con mucha frecuencia, pero he tenido incluso la suerte ya de tener jefes que han sido mis alumnos, lo cual es algo que en la profesión y a mí personalmente produce mucha satisfacción, porque esto implica que las generaciones coincidimos en el esfuerzo común de ofrecer una mejor información a los ciudadanos. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Entonces, tiene la palabra para la intervención final Luis Tejada, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECIT. Bueno, en primer lugar, os agradezco a todos los agradecimientos. Para la agencia, desde luego, es una oportunidad el poder invitar a este tipo de actos, porque el periodismo contribuye en buena medida a sus objetivos, a sus fines. Yo creo que el que estemos en el 22 Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación lo dice un poco todo ya, ¿no? Respecto a la tradición y el pozo que va dejando tantos años de colaboración. Yo sé que la Fundación Gabriel, tengo que agradecer a todos, por supuesto, pero quizá tengo que poner un acento especial en la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, por la labor que ha hecho en un contexto y una situación bastante complicados, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de la cooperación, nos interesa, desde luego, favorecer este tipo de eventos, pero yo creo que nos hemos quedado un poco cortos al reconocer el periodismo como materia de proyecto de cooperación en sí misma, a reconocer la importancia que tiene el periodismo para nuestros propios fines. En temas, por ejemplo, de política de género, de lucha contra la pobreza, por poner dos ejemplos, ahora de juventud, que es un tema tan complicado, tan difícil, tan nuevo, realmente nosotros intentamos hacer proyectos, pero al final la labor de creación de opinión, de conciencia que hace el periodismo, yo creo que consigue un impacto mayor y a más largo plazo que el nuestro. Hemos actuado de forma paralela, no tenemos muchos proyectos en los que realmente nosotros
intentemos a largo plazo y con una cierta ambición de medios económicos y de trabajo hacer cosas, pero creo que tenemos que revisarlo para el futuro, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, estamos llevando a cabo un proyecto bastante interesante de formación de periodistas sirios para un momento en que llegue la paz y haya que construir la paz. Hemos hecho algún encuentro también con periodistas libios y normalmente utilizamos a periodistas españoles que vivieron la transición a la democracia y que construyeron realmente no ya solo un nuevo periodismo, sino una cultura de democracia en España, ¿no? Y eso nos ha hecho ver un poco la conexión íntima entre derechos humanos y periodismo, no ya solo desde el punto de vista de defensa, de denuncia de casos, sino también de la construcción de una cultura de derechos humanos. Pues bien, estando aquí, creo que, por ejemplo, este proyecto que llevamos a cabo con los periodistas sirios, que está financiado por la Unión Europea y que lo hacemos en combinación con otros Estados miembros, pues hubiera sido muy interesante, por ejemplo, contar con periodistas colombianos que llevan tanto tiempo enfrentados a un conflicto y que ahora tienen que construir la paz, y probablemente sus consejos hubieran completado o incluso superado los que nosotros hemos podido dar. Y también creo que en la medida en que hagamos más proyectos de este tipo, debemos contar con el espacio iberoamericano, porque también es verdad que en muchos países terceros, la verdad es que a los españoles les interesamos más como miembros de la comunidad iberoamericana que solo por nosotros mismos. Bueno, ahora se habla mucho de cooperación sur-sur y creo que también en periodismo se nos abre un campo que tenemos que explorar. Y como en ACID estamos ya planificando lo que van a ser los próximos años, el trabajo de los próximos años, yo creo que deberíamos incorporar este tema y trabajar y reflexionar juntos para ver cómo podemos hacerlo. Muchas gracias a todos por venir y al público también por estar. El aplauso es para ustedes. Gracias. Durante estos 3 días de discusiones, análisis, propuestas y mesas redondas salieron importantes conclusiones y soluciones a los periodistas jóvenes y emprendedores de la región para mejorar su actividad en los diferentes países de Iberoamérica.